Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en calma. Momentos donde finalmente sientes que lo peor ya pasó, que la espera terminó, que la promesa se cumplió. Abraham estaba en ese punto. Después de años de incertidumbre, después de promesas que parecían lejanas, después de noches donde el silencio de Dios pesaba más que cualquier respuesta, finalmente tenía a Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, el hijo que no debía existir, pero existía. Cada día con él era un recordatorio de que Dios cumple, de que la espera, aunque duela, vale la pena. Isaac no era solo un niño, era la prueba viva de que lo imposible puede hacerse realidad. Abraham lo veía correr, lo escuchaba reír, lo observaba crecer, y en cada momento pensaba, todo valió la pena. Pero hay algo que nadie te dice. Cuando finalmente recibes lo que tanto esperaste, es cuando más vulnerable te vuelves, porque ahora tienes algo que perder. Y Abraham lo sabía, aunque no lo dijera. Esa noche, todo cambió. No hubo advertencia, no hubo señal previa, no hubo preparación emocional. Solo una voz, la misma voz que lo había guiado antes, la misma voz que lo había sacado de su tierra. La misma voz que le había prometido un hijo, pero esta vez no venía con una promesa, venía con una orden. Abraham. El silencio se hizo pesado. Toma a tu hijo. Su respiración cambió. Tu único hijo. Su mente empezó a luchar. El que amas. Su corazón comenzó a quebrarse. Y entrégalo. No hubo más palabras. No hubo explicación, no hubo lógica, solo una orden, directa, clara y completamente incomprensible. ¿Cómo es posible que el mismo Dios que le dio a Isaac ahora se lo pida de vuelta? ¿Cómo puede tener sentido que la promesa se convierta en sacrificio? Abraham no respondió en voz alta, pero dentro de él, todo estaba en guerra. La razón le decía que no. El amor le gritaba que no. Su corazón se resistía, pero su fe recordaba cada paso, cada milagro, cada momento en el que Dios había sido fiel. Y ahí, en medio del conflicto, Abraham tuvo que tomar una decisión, no basada en lo que sentía, no basada en lo que entendía, sino basada en lo que creía. La noche pasó, pero no trajo respuestas. Solo trajo silencio. Un silencio incómodo, pesado, que lo envolvía todo. Y aún así, a la mañana siguiente, Abraham se levantó, no porque lo entendiera, sino porque decidió obedecer, aún sin entender. El amanecer llegó, pero no trajo alivio, no trajo claridad, no trajo una nueva dirección. Solo confirmó lo que Abraham ya sabía. Tenía que hacerlo. Se levantó temprano, como alguien que no quiere pensar demasiado, como alguien que sabe que si se detiene, podría no continuar. Preparó la leña, tomó el fuego y guardó el cuchillo. Cada acción era más pesada que la anterior. No era un viaje cualquiera, no era un sacrificio cualquiera, era su hijo. Isaac apareció, sin saber nada, sin entender nada, solo confiando. Vamos, Padre. Y juntos, comenzaron a caminar. El camino no era corto. 3 días en los que Abraham tuvo tiempo para pensar, para dudar, para cuestionarse. 3 días donde pudo detenerse y regresar, pero no lo hizo. Cada paso era una decisión, cada momento, una prueba. Isaac caminaba tranquilo, observando el camino, el cielo, las montañas, sin saber que él era el centro de todo. Y entonces, la pregunta llegó, una pregunta simple, pero devastadora. Padre. Abraham lo miró. Tenemos la leña. Silencio. Tenemos el fuego.
Más silencio. Pero... Y ahí, todo se detuvo por un instante. ¿Dónde está el sacrificio? Esa pregunta atravesó el corazón de Abraham. No había forma fácil de responder. No había palabras suficientes. Solo fe. Dios proveerá. No era una respuesta lógica. Era una declaración. Una decisión. Una esperanza. En medio del dolor. Llegaron al lugar. El momento había llegado. No había más tiempo. No había más excusas. Abraham comenzó a construir el altar. Piedra por piedra. Como si cada movimiento fuera una despedida. Colocó la leña. Sus manos temblaban, aunque su rostro intentaba mantenerse firme. Isaac observaba. Ya no preguntaba. Algo dentro de él empezaba a entender. Y entonces, sucedió. Abraham tomó a su hijo, lo acercó al altar, lo ató y lo colocó sobre la leña. El silencio era absoluto. El cielo parecía observar. La tierra parecía contener la respiración. El tiempo se detuvo. Abraham tomó el cuchillo, lo levantó. Ese momento no era solo un acto, era el punto más alto de la fe. Era la entrega total. Era confiar, sin tener ninguna garantía. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, la voz volvió. Abraham. Fuerte, clara, innegable. Detente, no lo hagas. Ahora sé que confías en mí. El cuchillo se detuvo. El aire volvió. El tiempo continuó. Isaac vivía. Y entonces, lo vio. Un carnero. Atrapado. Esperando. La respuesta siempre estuvo ahí. Pero Abraham tenía que llegar hasta ese punto para verla. Hay historias que no terminan cuando se cuentan, porque siguen viviendo en cada persona que las escucha. La historia de Abraham no trata solo de un sacrificio, ni siquiera trata de una prueba. Trata de algo mucho más profundo. Trata de fe, cuando no entiendes. Trata de obediencia, cuando todo dentro de ti dice que no. Trata de confiar, cuando no ves el final del camino. Porque seamos honestos, es fácil creer cuando todo va bien. Es fácil confiar cuando tienes respuestas. Pero la verdadera fe aparece cuando todo es incierto, cuando no hay señales, cuando el silencio pesa, cuando el miedo habla más fuerte que la esperanza. Abraham no sabía el final de la historia. No sabía que habría un carnero. No sabía que su hijo viviría. Solo sabía una cosa, que debía confiar. Y eso cambió todo, porque a veces la provisión no aparece al inicio del camino, ni a la mitad, sino justo en el momento en el que estás a punto de rendirte. Y tal vez hoy, tú estás en ese punto. Tal vez estás esperando. Tal vez estás dudando. Tal vez no entiendes lo que está pasando en tu vida. Pero esta historia te deja una pregunta. ¿Vas a confiar, aunque no entiendas? Porque ahí es donde empieza la verdadera fe. Si esta historia te hizo pensar, si te dejó una pregunta, o si tocó algo dentro de ti, suscríbete, porque aquí no solo contamos historias, revelamos lo que hay detrás de ellas. Y recuerda esto, Dios no llega tarde, llega en el momento exacto.